Bueno, pues Hendaya es la historia de Jacques Munoz, un hijo de inmigrantes españoles en Francia, que salieron de España en los años 60. Y entonces Jacques es alguien a quien su madre nunca le enseñó el español porque tenía miedo para facilitar su integración en Francia. Pensaba que no enseñándole el español iba a hacer más fácil su vida en Francia. Entonces este personaje no ha aprendido el español y en el momento en el que muere su madre, la familia española acude al funeral. Entonces Jacques vuelve a oír frases de ese idioma que su madre le había negado, le había prohibido, y entonces vuelve a sentir esa fascinación por ese idioma perdido, y a partir de ese momento va a dedicar toda su energía a aprender español con un viejo método del año 75 y a intentar averiguar más acerca del pasado de sus padres en Madrid. Y ese deseo de aprender español, de conocer más acerca del pasado, va a llevarle a aceptar un trabajo ilegal, clandestino, de contrabando entre París y Madrid. Ese es el punto de partida de la novela. Bueno, pues esta historia, yo llevo viviendo 10 años en Francia, y esta historia surgió en los primeros años de mi instalación en Francia. Empecé a notar que me alejaba, por así decirlo, de mi ciudad natal, Madrid, y de mi idioma, de mi lengua materna, el español, y al mismo tiempo en estos años me encontré con bastantes hijos de inmigrantes españoles de la generación de los 60, y muchos al oírme hablar decían: ¡ah, qué maravilla, hablas español! Mis padres nunca quisieron enseñarme español y es una pena porque sí que me gustaría hablarlo. Entonces esa situación me pareció muy, muy interesante, también bastante dramática, la de alguien que no habla su lengua materna, la lengua de sus padres. Entonces ese fue, digamos, el inicio de mi interés por el tema. También en esa época viajaba mucho entre París y Madrid en un tren de noche que aparece en la novela, el Francisco de Goya, y a bordo de ese tren de noche también me encontré con emigrantes de esta generación que me contaron algunas historias bastante impresionantes, algunas de las cuales aparecen también reflejadas en Hendaya. Como he dicho, es un personaje que está obsesionado por su pasado. Su presente es un presente vacío, no tiene familia, no tiene amistades, entonces va a consagrar toda su energía a buscar ese pasado, y en esa búsqueda del pasado se va a topar con este personaje de María José, hacia el cual va a sentir una especie de fascinación en la cual se van a mezclar lo sexual y lo lingüístico. María José es un personaje que para Jacques representa a la española 100% pura, tiene una manera muy, muy castiza de hablar, con muchas expresiones locales, entonces eso a Jacques le fascina. Pero bueno, a lo largo de la novela, al final de la novela, Jacques va a descubrir que este personaje es mucho más complejo de lo que pensaba, y que igual esa española 100% autóctona no lo es tanto, ¿no? Jacques es alguien que vive en un vacío porque no conoce la lengua de sus padres, de alguna manera no conoce su propio pasado, y entonces, como he dicho antes, a raíz de la muerte de su madre va a emprender una búsqueda de ese pasado. El problema cuando no se le enseña a un niño la lengua materna, cuando no se le habla de sus raíces, de su pasado, es que en un momento dado ese niño, esa persona va a sentir una fascinación por lo que no conoce. Entonces Jacques es alguien al que esa obsesión por el pasado le impide de alguna manera vivir el presente, y le va a condenar de alguna manera a repetir el propio pasado de sus padres. Entonces digamos que yo creo que una de las tesis o una de las ideas que quería desarrollar con esta novela es que esa obsesión por los orígenes puede ser muy, muy peligrosa, ya que de alguna manera busca una especie de lengua materna pura, de origen puro, y finalmente, al final de la novela, de alguna manera se reconcilia con su condición fronteriza, se da cuenta de que igual no tiene mucho sentido buscar un español puro, un origen español puro, sino asumir que es una
un ser híbrido y que su patria al final de cuentas está en la frontera. En efecto, la novela integra algunos elementos del género negro, pero no quería que fuese una novela negra al uso. Entonces Jack es alguien que se mete en este negocio un poco por casualidad. A él lo que le interesa es tener la oportunidad de aprender español, de conocer más acerca del pasado de sus padres, y acepta este negocio de manera un poco inconsciente. Entonces no es un mafioso profesional, sino es alguien, bueno, un poco ingenuo, un poco torpe, al que bueno, esta trama criminal de alguna manera va a manipular, porque los intereses de Jack van por otro lado, ¿no? Entonces digamos que esta trama criminal que se va urdiendo es paralela a ese descubrimiento de los orígenes de Jack, y de alguna manera es una trama secundaria para el propio Jack, porque a él lo que le interesa es descubrir quién es en realidad.